Entonces voy a continuar ahora con estas reflexiones acerca de Crimen y Castigo de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, la novela escrita en el año 66, 1866, y publicada, republicada en infinidad de veces, traducida a todos los idiomas, que ha sido puesta en escena en el cine muchas veces, ¿no? Estuve viendo precisamente para un poco para enterarme la cantidad de películas que se hicieron basadas en esta novela, y son por lo menos, no sé, creo que 15, ¿no? Así que por alguna razón es una de las novelas más conocidas de la literatura rusa, junto con La Guerra y la Paz. Bien, acerca de la ejecución del crimen ya hablamos. La verdad es que Radión no consigue lo que buscaba en el sentido material, porque no encuentra dinero. Aparte tiene que salir corriendo porque aparece alguien que toca la puerta, y al ver que la puerta está cerrada por adentro, por un lado, y por otro lado que nadie responde, se da cuenta que algo anda mal y sale corriendo a buscar la policía. Radión se da cuenta, él está dentro, junto a los cuerpos muertos de Aliona y de Isabel, embarazada. Entonces, cuando aquel personaje se va, ¿no?, en busca de la policía, Radión aprovecha y se escapa. Y ahí empieza un momento raro de la novela, donde Radión se enferma. Es decir, el crimen agrava su estado mental y físico. Deja de comer, empieza a tener fiebre, desmayos, no soporta la situación en la que ha caído por culpa propia, ¿no? Empieza a sentirse perseguido, crece el síntoma de la paranoia, ¿no? Todos lo miran, todos lo persiguen. En algunos momentos se exalta, ¿no? Aparece como un síntoma de bipolaridad. Se exalta hasta él se hace el canchero, el macho, y va a la policía y dice: ¿y si la maté yo a Leona? Se ríe, jajaja, y por otro lado se escapa, temeroso de que lo agarren. Es decir, una persona absolutamente desequilibrada y desintegrada propiamente, ¿no? Lo propio es la desintegración de la personalidad como en partes autónomas, ¿no? El exaltado, el deprimido, ¿no? El compasivo, el cruel, el racional, el irracional. Hay como muchos pequeños Radión. Eso es lo que provoca en él la ejecución, ¿no?, del crimen que él cometió y que no consiguió nada materialmente, y que después Dostoyevsky, para acentuar lo absurdo de todo, hace que la familia de Radión, sobre todo la hermana, reciba como un regalo de una mujer que en algún momento había sospechado de ella, por alguna razón de celos, qué sé yo, en su testamento le deje 3.000 rublos, ¿no? Vale decir, lo que Dostoyevsky muestra es que Dunia, que es la hermana de Radión, recibe gratuitamente el dinero que Radión no consiguió aún transgrediendo la ley de Dios, ¿no? La inutilidad, ¿no? La inutilidad del hecho. Y que los bienes materiales, en definitiva, tarde o temprano llegan de algún lugar, ¿no? Bueno, el detective, que es un gran personaje de la novela, muy importante, Porfirio Petrovich, lo va persiguiendo a Radión porque se da cuenta que él es el asesino, como un gato o un ratón.
Y él sabe que Radión fue el asesino. ¿Cómo lo sabe? Bueno, es interesante, Dostoyevski no lo dice hasta el fondo, la deja picando, ¿no? Como buen novelista hay cosas que tiene que dejar picando, ¿no? Como ocultas. La verdad es que Porfirio Petrovich, quizá porque tiene olfato de detective, ¿no? Son como sabuesos que olfatean al criminal, se da cuenta, porque lo conoce, todo sucede en un barrio, ¿no? Es un barrio pobre de San Petersburgo que hoy está, y entonces había una comisaría a 2 o 3 cuadras de donde Radión vive, que es a 2 o 3 cuadras donde vivía Aliona, que está ahí cerquita de todo, está todo muy cerca, ¿no? Es como ni siquiera un pueblo, un pequeño barrio de una ciudad. Por eso el Porfirio Petrovich se da cuenta que Radión es el criminal. Bien. Vamos a la cuarta parte, que es la redención. Para hablar de la redención tengo que hablar de un personaje central de la novela, que es Sonia. Sonia es la hija de aquel primer borracho, Mermeladov, que Radión encuentra y que como una especie de exaltación mística, ¿no? Como dicen los antiguos, ¿no? In vino veritas, en el vino está la verdad. Y entonces en su borrachera, este Mermeladov tiene como una especie de profecía acerca de los últimos tiempos, ¿no? Una cosa mística, que Dios perdonará a todos los hombres, ¿no? O sea, es una idea que está muy presente también en el pensamiento ruso, ¿no? El perdón universal. Sonia es hija de este Mermeladov, y Sonia vive con su padre borracho, con sus 3 hermanitos, que pasan hambre, con su madrastra, que es tuberculosa, y en un arranque de desesperación va y saca el billete amarillo. El billete amarillo es el permiso que tienen las chicas para dedicarse a la prostitución. Está legalizada la prostitución, hay como un billete sanitario, ¿no? Una libreta sanitaria, donde las prostitutas tienen que diariamente recurrir a los médicos, porque el tema de la sífilis era tremendo en aquella época, ¿no? Las enfermedades venéreas, etc. Y entonces Sonia, que es una chica de 18 años, transgrede. El profesor Buikov hace como un paralelismo entre la transgresión de Radión y la transgresión de Sonia, ¿no? Radión, dice él, transgrede destruyendo al otro, a Aliona, a la usurera. En cambio, Sonia transgrede, porque la prostitución obviamente es una transgresión, pero se destruye a sí misma, es decir, se sacrifica a sí misma para salvar a sus hermanitos. La imagen de Sonia es muy conmovedora en la novela porque es un personaje extraordinario, porque comete obviamente una locura y un gran pecado, ¿no? Pero por otro lado, en esa locura mantiene como una pureza y una firmeza extraordinarias. Hay una gran complejidad y una gran contradicción en Sonia, porque ella se dedica a la prostitución sacrificando lo más valioso que ella tenía, que era la maternidad y la posibilidad de crear una familia, que es el sueño, o era el sueño al menos, en aquella época de todas las chicas, ¿no? Las chicas no tenían otra perspectiva en el mundo más que la de ser esposa y madre. Bueno, al hacerse prostituta, Sonia renuncia a ambas porque es un hecho público, están en la calle, ¿no? Así como en la ciudad de Ámsterdam hasta el día de hoy,
lo cual es una cosa bastante espantosa, ¿no? Si uno lo piensa, hay un barrio, el barrio rojo, ¿no? Lo pueden buscar en internet, donde las mujeres están como en vidrieras, ¿no? En pequeños cuartos, vidriados, mostrándose, y bueno, después entra, qué sé yo. Así en Rusia Sonia ya es catalogada como prostituta y eso, aunque deje la prostitución, obviamente no va a poder nunca cumplir con su sueño, ¿no? Pero ella renuncia a su sueño para darle de comer a sus hermanitos. Lo cual también es un sacrificio inútil, y eso lo muestra Dostoyevsky, porque llega una persona un tiempo después, un benefactor de aquella época, ¿no? Porque es gente muy rica y buena, que adopta a estos tres chicos, y les da dinero y un alojamiento en una escuela, en un lugar de estos privados, para que se eduquen, etc. Entonces el sacrificio de Sonia también resulta en este sentido inútil, ¿no? Porque la ayuda le viene a los chicos por otro lado. Pero lo importante de Sonia en la novela es su relación con Radión, porque Radión se enamora de ella y ella ve en Radión al único hombre que la puede salvar y la puede amar, porque solamente un transgresor puede amar a una transgresora como ella. Pero entonces Radión le confiesa a Sonia. Sonia tiene como una función sacerdotal en la novela. La redención, que es el punto que estamos hablando, viene a través de la mujer. Sonia es un poco una imagen de la Santísima Virgen María, dice un comentador. Y de hecho, en algunos lugares, Dostoyevsky lo da a entender, ¿no? Yo hice un programa acá en este canal, una editorial titulada La belleza salvará al mundo, donde hablo de esto y cómo para Dostoyevsky la imagen de la belleza que salva al mundo es la Santísima Virgen, ¿no? Sonia es un poco eso. Es la mujer que salva a Radión, ¿no? Y entonces Radión le confiesa a ella, él se enamora, bueno, la historia es larga, no estamos en condiciones de contarla toda, pero y él se confiesa ante ella, esperando de ella compasión, como haríamos normalmente nosotros, ¿no? Cuando un pariente nuestro se confiesa de un delito que cometió, no actuaríamos con misericordia. En cambio Sonia le dice, bueno, anda a la plaza, hay una plaza, hay un mercado público que hasta el día de hoy está, besá la tierra que ofendiste con tu pecado y grita a los cuatro vientos que sos un delincuente, que sos un asesino, y Dios te perdonará. Radión dice, bueno, esta está loca, ¿cómo voy a hacer eso? Él está escapando de la policía, está escapando del castigo, del juicio. Y la mujer que lo ama ahora lo manda a acusarse públicamente. Sonia insiste en que la única forma de redimirse es pasar a través del sufrimiento, del castigo, ¿no? Y que lo hace por él, para salvarlo a él. De hecho, un amigo no, un tal Svidrigailov, ¿no? Estos nombres rusos difíciles, Svidrigailov, que le ofrece a Radión darle dinero para que mire a América, que se vaya a América. ¿Quién lo va a encontrar en América en aquella época, en Estados Unidos? Nadie, ¿no? Pero Sonia se lo impide. En la idea de Sonia, que es un poco la idea del autor, hay que pasar por el castigo para la redención, ¿no? Es duro, es muy duro, porque uno trata de evitar el castigo, ¿no? Ustedes quizás hayan visto la película tan linda, tan dura, ¿no? Relatos salvajes. This From, el director, donde un joven comete un delito, mata a una persona, a una mujer,
porque va en auto, en fin, él está medio drogado, borracho, qué sé yo, y el padre y la madre y un poco todo su ambiente cercano, ¿no? Tratan de protegerlo, de evitar el castigo, ¿no? Es lo que haríamos nosotros en nuestra pequeñez, ¿no? Corta visión. En cambio, para Sonia lo que tiene que hacer Radión es ir y presentarse como culpable, ¿no? Declararse culpable, reconocerse y sufrir el castigo. Es lo que finalmente hace Radión. Radión es castigado, condenado, como ya dije, a 8 años de trabajo forzados en Siberia, pero aquí no termina la historia porque Sonia, su padre murió, esto no lo voy a contar, su madre o madrastra también murió de tuberculosis, sus hermanitos han sido adoptados, han sido colocados en instituciones que educan a niños huérfanos, ¿no? Hay alguien el mismo Svidrigailov, el que toma la deuda, la obligación, antes de suicidarse también es otra historia, como ven hay muchas historias dentro de la historia. Entonces Sonia está libre para ir a acompañar a Radión porque ella también lo necesita a él. Ella es una transgresora que quizá no ha contaminado su alma, ¿no? Ciertamente no lo ha hecho, mantiene su pureza, digamos, y su firmeza, porque su transgresión ha sido absolutamente diversa, ¿no? Es como un sacrificio de sí mismo, el de Sonia, mientras que el sacrificio de Radión es el sacrificio de otro, ¿no? Mató a otro. Sonia se mata a sí misma, moralmente, lo cual también está mal, porque va en contra del mandamiento divino, ¿no? De amarse a uno mismo. Pero de todas formas hay algo de elevado en Sonia, ¿no? Hay algo de heroico. Por eso ella lo acompaña a Radión y durante esos años Radión no le da bolilla, porque Radión, aunque acepta el castigo, no acepta la redención. Este es el punto más duro y que no está solucionado en la novela. Dostoyevski al final de la novela sugiere la redención de Radión. Lo que sucede es que Radión no se redime, porque sigue sin entender por qué está mal matar a un inocente. No entiende él, ni puede entender por qué Napoleón sí puede matar a millones de inocentes y es idolatrado por el pueblo francés y por muchos otros pueblos, ¿no? Nuestro mismo San Martín, ¿no? El padre de la patria, a quien todos les tenemos un enorme afecto, tenía en su gabinete en Europa, ¿no? Un gran cuadro de Napoleón, ¿no? Admiraba a Napoleón, por eso digo que todo el siglo XIX está bajo la sombra de este personaje. Entonces Radión no puede entender por qué los pueblos idolatran a algunos asesinos, como Napoleón y otros de la antigüedad que menciona Radión, o si quieren de la modernidad, como tenemos en el siglo XX, muchos criminales idolatrados por las masas, y después un pobre infeliz, un estudiante, no puede matar a una vieja. ¿Cuál es el problema? Él no lo entiende, ¿no? Pero ese es el Radión racionalista, el Radión del corazón, ¿no? Según esta interpretación de los dos Radión, lo entiende perfectamente como lo entendemos todos nosotros, ¿no? No hace falta estudiar mucho para darse cuenta de que eso está mal, no hay que matar, ¿no? Es un mandamiento y se acabó. Pero es un mandamiento no porque lo diga Moisés, sino porque está en nuestro corazón. Radión no lo entiende, no se resigna, sigue rebelándose, sigue apartándola a Sonia, ¿no? Mientras tanto todo el presidio, porque él está en compañía de otros presos, que son gente sencilla, quizá criminales menores o mayores, ¿no? Pero gente buena del pueblo, ¿no? Ahí un poco Radión dice,
dicen algunos, encuentra al pueblo. En Dostoyevsky hay un principio que en ruso se llama Narodnichestvo, que significa pueblo. No sé cómo traducirlo, ¿no? Porque estaría mal traducirlo como populismo. El concepto es que el pueblo es el portador de la verdad. No es la clase inteligente, no es la clase ilustrada, no son los intelectuales, no son ni los liberales, ni los revolucionarios, sino el pueblo, la gente sencilla. Esa gente sencilla es la portadora de la verdad, el pueblo cristiano, ¿no? Aquel que conserva la verdad. Y es un pueblo pecador, débil, borrachín, quizá áspero, bruto, ¿no? Con malos modales, en fin, el pueblo, ¿no? Pero que a pesar de todos esos aspectos negativos, él es el portador de los valores, ¿no? Y entonces esto le sucedió a Dostoyevsky. Dostoyevsky en persona vivió también el exilio en Siberia, porque él en su juventud había participado de unos círculos revolucionarios, ¿no? Después se convierte al cristianismo, pero al principio él cree también en el ideal revolucionario, derrocar al zar, instalar en Rusia una república, etcétera, y entonces lo atrapan y es condenado al fusilamiento. Estoy hablando de la historia real del autor, ¿no? Y entonces lo ponen en el paredón y él está esperando obviamente que lo fusilen, pero no lo fusilan. Pasan unos segundos, ¿no? Interminables, imagínense lo que siente un hombre parado en el paredón, esperando el ruido de los rifles, ¿no? Tremendo, y a cambio lo condenan a algunos años en Siberia. Y en Siberia Dostoyevsky también se encuentra con la gente sencilla, con el pueblo ruso, ¿no? El portador de Cristo, ¿no? Y a partir de ahí se va desarrollando él y otros autores pertenecientes a una corriente de eslavófilos que se llama, que creen precisamente en esta idea del pueblo portador de los valores. Yo personalmente no creo en eso, ¿no? O no creo de esa forma, pero bueno, en aquella época era muy común, ¿no? Estaba de moda, ¿no? También es una idea un poco romántica que tenían ellos. Bien, el hecho es que en el presidio Sonia empieza a ser la Matiushka, un poco la protectora de todos, y entonces cuando ella se acerca a las puertas del presidio, imagínense en la nieve, qué sé yo, en una especie de fortaleza de madera, todos se sacan el sombrero para saludarla a Sonia. La que ayer era una prostituta en las calles de San Petersburgo, hoy es prácticamente una santa, ¿no? Está canonizada prácticamente, y si un preso se enferma, va a ver la Sonia para que lo cure, ¿no? Porque tiene hasta virtudes milagrosas. Hasta ahí llega un poco la superstición de la gente, o no, y se dedica a la costura, esperando que este radión se derrita su corazón. Llega un momento en que Radión, en un momento en que está con ella, se quiebra, se arrodilla ante ella, y es ahí que mediante el amor a Sonia, él se redime, ¿no? Es una redención, bueno, mediante el amor. Y ahí entiende y reconoce que su pecado es un pecado, no importa que Napoleón o que Julio César o no sé quién hayan cometido sus pecados, Dios es juez, él ante Dios cometió un pecado, asesinó a una o más personas, y eso es lo que importa, ¿no? En la soledad, él, en fin. Y ahí termina la novela, en ese epílogo, donde Dostoyevsky dice, bueno, aquí empieza otra historia, la historia de una lenta resurrección. E insiste, creo que casi 3 veces repite,
pascepienna, dice Dostoyevski, lenta, da a entender que el crimen es rápido, ¿no? En un segundo él comete un crimen, pero la resurrección es lenta, ¿no? La transformación moral de un hombre no es un acto de conversión que de repente, como algunos creen, están salvados, sino que es un esfuerzo permanente de ir construyendo la propia personalidad de acuerdo a la imagen de Cristo, ¿no? Esta es un poco la idea de la redención, y que es importante porque distingue a esta novela de otras novelas policiales, sobre todo occidentales, ¿no? Que terminan en el castigo, ¿no? Aquí hay algo más, es la redención. Y un poco es algo típico también de la espiritualidad rusa, ¿no? Lo escatológico, lo que está más allá, ¿no? El deseo de redención universal, ¿no? San Pablo dice que la creación entera gime, está gimiendo, ¿no? Como que las cosas, la creación, la humanidad, está gimiendo como con dolores de parto, esperando la redención. Yo creo que Dostoyevski, como otros de su nación y de muchas naciones, sienten este gemido, que algunos lo sienten y otros no, no es un tema de que algunos tienen ese don, otros no lo tenemos, de sentir, de percibir este sufrimiento del mundo porque le falta redención, ¿no? No está redimido. Bien. Bueno, esta es un poco la historia de Crimen y Castigo. Como ya les dije, es apenas un resumen de un resumen, porque hay una cantidad enorme de ideas, ¿no? En cada página, que da lugar a una cantidad también enorme de especulaciones. Como yo les dije, esta novela la utilizan los cristianos, los socialistas, ateos, los psicoanalistas, y cada uno encuentra algo. Y también la utilizan los que estudian literatura, los que estudian sociología, culturología, filosofía. Es como en esas grandes novelas, como esos compendios, ¿no? Como le mencioné, La Guerra y la Paz, o como la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, que era un compendio de la sabiduría de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí que lo que hay que rescatar de esta novela, fundamentalmente, lo más rescatable es la figura de Sonia, que es una figura que sirve finalmente como instrumento de la redención del criminal. Hay otra mujer así similar a Sonia, que es Dunia, ¿no? La hermana de Radión, que también tiene una especie como de romance, a menos de parte de su pretendiente, ¿no? Svidrigailov, precisamente, que él le promete a ella que si ella lo ama, está dispuesto a amarlo, él le promete que va a ser una buena persona. Ella lo rechaza y él se suicida, ¿no? Como que esta mujer no le permitió a este varón redimirse, porque rechazó, bueno, con toda razón, porque no lo amaba. En cambio, Sonia acepta con gran paciencia a Radión hasta que Radión se convierte, ¿no? Algunos consideran que Dostoyevski es uno de los primeros feministas, ¿no? En el sentido profundo de la palabra, no esta cosa ridícula del feminismo de hoy, sino que destaca el valor salvífico de la mujer en la vida de la humanidad, ¿no? Y el caso de Crimen y Castigo está claro, ¿no? Esto es interesante porque justamente hoy es 8 de marzo del 2021, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, de aquí y de allá, los pañuelos verdes, en fin, todo este circo. Y entonces, casualmente, aparece aquí una mujer, Sonia, que también es un poco imagen de un ser superior, ¿no? Mediante el cual Dios redime a los hombres. Bueno, hasta aquí
este resumen del resumen, esta brevísima introducción. Obviamente, si tienen paciencia, agarren el libro y léanlo, es muy provechoso. Bueno, que tengan un muy buen día.